Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Qué hermosa mañana hoy, despertarnos con este sol y tener esta oportunidad de estar juntos en este tiempo de adoración, en este tiempo de exaltación del Señor. Y seguramente tenemos que aprender algo. Seguramente Dios va a estar enseñándonos cosas que son importantes para poder llevar adelante el propósito por el cual hemos sido creados. Dios ha dispuesto este día, así que disfrútalo, gozate, alegrate, porque sabemos que este es el día que creó Dios para nosotros. Este es el día donde vamos a poder llevar adelante el propósito, porque sabemos ciertamente que Dios tiene control de todas las cosas. Qué bueno estar en esta mañana junto a vos, que estás dispuesto allí en tu casa para recibir la palabra de Dios. Y quiero un poco seguir en lo que comenzamos el domingo pasado. Y estaba recordando una anécdota de mi infancia cuando solía ir a un lugar con papá y bueno, toda la familia nos llevaban a una chacra. Y siempre allí hacíamos cosas que nos divertíamos. Y bueno, ese momento, esa anécdota, era que estábamos en pleno otoño, donde bueno, los árboles, todos los manzanos, los perales de la chacra tiraban sus hojas y estaba lleno por todos lados de hojas. Y había un camino así, donde se entraba a la casa. Entonces, ¿qué hacíamos? Yo, como era el mayor del equipo, llegaba a una bicicleta y subía a alguien atrás y salíamos embalados por la callecita esa. Entonces, cuando íbamos pasando nos tiraban hojas. Era divertidísimo. Era un momento de niño, era un momento donde estaba todo tan espectacular. Pero, oh, casualidad, había ahí una ingeniosa, alguien que pensó y dijo, ¿y si le ponemos una vara o un palo en la rueda? Entonces, cuando nosotros eso no lo sabíamos y íbamos tan atentos y íbamos pasando, nos tiraron las hojas y de repente sentimos como que todo se desplomó y fuimos a parar al otro lado de la bicicleta quedó estancada, quedó frenada y nosotros pasamos de largo con el otro chico que me acompañaba. Y fue un momento bastante trágico porque quedé con mi cara marcada. Pero a lo que hoy me quiero referir, que cuando éramos niños hacíamos cosas de niños. Y esto era una parte de la infancia donde la inmadurez se manifestaba en estas acciones. Y nosotros hoy quiero remontar a esto de poder salir de esa inmadurez y entrar en la madurez. Hoy esas cosas no las hacemos. Yo hoy la cuento como una anécdota, pero sabemos que es muy peligroso. Nos damos cuenta que si caemos mal podemos tener alguna fractura. En fin, todas estas cosas hacen a la madurez. Y es por eso que Pablo, hablando bien acerca del tema, Primera de Corintios 13, en el versículo 11, allí nos dice, cuando yo era niño, hablaba, pensaba y razonaba como un niño, pero cuando crecí dejé atrás las cosas de niño. Y este es el tiempo que estamos marcando en la diferencia de lo que entramos en esta pandemia, pero vamos a salir con una madurez porque necesitamos recapacitar, necesitamos mirar qué cosas de niño estábamos haciendo, qué cosas eran las que de repente nos estaban teniendo y nos estaban sosteniendo en nuestros ideales, en nuestras acciones, en nuestros pensamientos. Necesitamos hoy madurar, necesitamos hoy, y esto valga un poco la aclaración, no le estoy tratando que son inmaduros. Yo sé que cada uno tiene una madurez, pero hoy necesitamos madurar en las cosas espirituales, necesitamos conocer en profundidad lo que Dios está queriendo mostrarnos a través de lo que es el proceso. Recuerden que nosotros estábamos hablando en Efesios capítulo 4, vamos a buscarlo. Efesios capítulo 4, el versículo 13 en adelante.
Dice, ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. El proceso que Dios nos hizo encontrar en este tiempo, el proceso que nos introdujo Dios, porque sabemos que en todo Dios tiene control. Y aún en nuestros asuntos, hoy nos sentimos que estamos en medio de un proceso de aprendizaje, porque estamos aprendiendo cosas nuevas. Hoy nos encontramos con que teníamos habilidades para trabajar con cámaras, teníamos habilidades para trabajar con programas de internet, y empezamos a darnos cuenta de ciertas cosas que habían, pero por la situación, por esto de la adrenalina que se nos producía de tanto movimiento, esto de estar siempre ocupados, no nos damos cuenta que habían actitudes o habían cosas que estaban en nosotros que las podíamos desarrollar, y hoy nos damos cuenta que tenemos esas capacidades. Es por eso que antes, y en esto quiero que exaltemos un poco la palabra, como lo dice Pablo, antes pensábamos, razonábamos como niños, hoy no tenemos que ya ser niños, entonces hoy Dios nos abre una puerta a una posibilidad nueva. Antes decíamos, no, a mí no, yo no, porque soy nuevo, no, en otro momento voy a orar, porque de repente nosotros teníamos esa oportunidad de decirle, puedes orar por las ofrendas, puedes orar por las necesidades, la intercesión, no, hoy necesitamos crecer. El que estaba diciendo eso hoy tiene que desarrollar la actitud ya de alguien maduro, alguien que diga y piense de la manera adulta, de la manera donde va a saber actuar, donde va a saber qué proceder, cómo hacerlo. Y estos días ustedes se habrán dado cuenta, hemos incursionado con gente que nunca hemos visto, que han estado adelante. A través de la intercesión hemos tenido grandes hombres, grandes mujeres que tenían escondido ese dote de orar, de estar presentándose a Dios, y lo hicieron muy bien, y eso hace a que crezcamos, eso hace que nos desarrollemos, eso hace a que podamos apuntar a que vayamos ampliando nuestra unidad de fe, esa unidad perfecta de Dios a través del conocimiento de Cristo, porque todos hemos sido empapados en la manera de recibir las palabras a través de las predicaciones, a través de los cánticos, a través de una oportunidad de alguien que contaba un testimonio. Eso nos hace y nos nutre y nos hace saber y tener conocimiento de que Dios puede obrar, de que Dios actúa, de que Dios muestra su poder a través de hombres y de mujeres como cada uno de ustedes. Y en esto es que nosotros debemos empezar a crecer, en tomar esa decisión, en tomar ese momento y esa etapa. Antes éramos niños, hoy ya somos adultos, hoy somos mayores. Entonces, en el conocimiento del Hijo de Dios vamos a ir creciendo y madurando en el Señor. Y esto es para que lleguemos a una plena y completa medida de Cristo. Esa medida que nos representa Cristo es, vamos a decir, el diseño perfecto de cómo debemos nosotros encarar nuestras situaciones. Jesús nos mostró el camino, Jesús nos mostró cómo debíamos proceder, y eso está bastante realizado y desarrollado en las Escrituras. Es por eso que decimos que hay que leer, que hay que encontrarse con las Escrituras, que hay que tener ese tiempo de devocional, ese tiempo de escudriñar las Escrituras, ese momento donde Dios y vos están allí tratando de comunicarse, porque el que se acerca a Dios dice que Él no le echa fuera. Si yo me acerco a su palabra, esa palabra no me echa fuera, sino que todo lo contrario, me acepta, me toma y me da la oportunidad de dar el conocimiento oportuno para luego, en el momento crítico, en el momento del socorro, del pedido de Dios, a través de la voz de alguien que está pidiendo socorro, yo poder proceder.
Y esto es hoy la oportunidad de poder estar centrado en el poder de Dios. Hoy necesitamos avanzar, hoy necesitamos concretar que Dios actúe más en nosotros, que cada uno pueda tener esa visualización. Entonces ya no seremos inmaduros, ya ahí comenzaremos a actuar de una manera diferente. Ya no seremos tampoco arrastrados por distintas opiniones, distintas maneras. Ya no seremos movidos de nuestro fundamento porque Dios está con nosotros. Dios está en nosotros y con nosotros. Y eso es importante desarrollar. La actitud que hoy necesitamos para el después. Necesitamos hoy razonar y pensar qué va a suceder luego de esto. ¿Qué va a pasar? ¿Nos vamos a quedar como entramos o vamos a salir de una manera diferente? ¿Vamos a llegar a encarar nuevas situaciones con las cosas que dejamos atrás? ¿O vamos a aprender algo diferente? Creo que son preguntas que nos debemos hacer y nos debemos coachear en este tiempo, autoanalizándonos a nosotros mismos para saber en qué situación estoy. ¿Cómo voy a encarar? Yo antes quizás era una persona arrebatada e impulsiva. Hoy necesito tener esa misma actitud. Es para pensar, es para razonar. Y esto Dios lo ha dispuesto de esta manera para que nosotros cada día vayamos incursionando en esto tan importante que es encontrarnos con Dios, encontrarnos con aquel que es hacedor de nuestras vidas, con aquel que hace en profundidad, nos da a conocer su inmenso amor, su grandeza, su misericordia. Hoy nosotros necesitamos incursionar en lo nuevo, necesitamos saber qué hay en nosotros, qué dispuso Dios sobre nuestras vidas, y en esto es lo que veníamos diciendo hace un tiempo, encontrar nuestro propósito. ¿Para qué estoy en esta vida? ¿Qué es lo que necesita Dios hacer conmigo en esta tierra? Y hoy nosotros necesitamos mostrar esto, y esto es para que nosotros crezcamos en nuestra vida. Esto es para desarrollarnos en Dios, que ya no nos necesitamos estar como niños. Ya esa etapa de niñez ya está, ya pasó. Y esto estamos hablando en un sentido espiritual. No necesariamente estamos hablando de las etapas humanas, estamos hablando de etapas espirituales. Y aún el niño, que hoy es niño, aún el adolescente, necesita tener esta misma mirada, mirando de que la niñez es una etapa para entrar a la madurez, a la adultez. Y no porque sea un niño propiamente dicho, no tenga que tener esa oportunidad de razonar que hay cosas que no se deben hacer de esa manera, que no todo es acá, la disposición la tengo yo, hay cosas que hay que ganársela, hay cosas que hay que tomarlas, hay decisiones que hacer, y esto nos llevará a una conquista, nos llevará a encontrarnos con nuestro logro, a encontrarnos con nuestro resultado, porque el logro ya está hecho, ya está realizado por Cristo. Él, cuando dio su vida en la cruz, allí gestó todo lo que hoy nosotros podemos tener. Y a través de su resurrección, a través de Él resucitar de entre los muertos, nos proveyó de otras tantas cosas más para que nosotros hoy podamos realizar la obra del ministerio, la obra para desarrollar la voluntad de Dios, que va a ser manifiesta en nuestras acciones, que van a ser manifiestas en nuestros pensamientos, porque lo que nosotros pensamos, eso somos. Lo que nosotros ideamos en nuestra mente es lo que vamos a realizar. Muchos de nosotros hablamos de lo que conocemos. Nadie puede hablar de lo que no conoce. Y cada uno tiene una experiencia. Cuando nos juntamos, generalmente los varones, hay temas muy recurrentes, hay temas muy propios del varón, donde decimos, bueno, el partido de fútbol, la carrera de autos, en fin, el trabajo. Y estas cosas son muy cotidianas.
de charlar, de conversar, porque es lo que conocemos, es lo que adquirimos y en ese conocimiento es lo que vamos a expresar. De la misma manera, nosotros lo que adquirimos en Dios también tiene que ser parte de nuestra cotidiana manera de vivir. Eso de que decir las cosas que Dios puede hacer, tiene que ser algo como el partido de fútbol que escuchamos el día domingo o por el momento de vivir una experiencia en el trabajo y lo comentamos y lo afloramos en nuestras conversaciones. De la misma manera, las actitudes de fe, las oportunidades que hemos tenido en Dios, esto de contar cuán grandes cosas ha hecho Dios con nosotros, el contar que Dios ha hecho milagrosamente en alguien o en nosotros mismos, todo esto es madurez. Necesitamos ser maduros. Necesitamos hoy más que nunca mostrar que Dios es el Dios que hace cosas a través de nosotros. Y eso solamente lo vamos a encontrar en madurez. El niño, yo recuerdo siempre en mi niñez, y no estaba preocupado si había comida o no en la heladera. No era mi preocupación, era ir a abrir la heladera y encontrar lo que yo necesitaba, el yogur, el postre, esa fruta. Era ir a abrir y sacar. En la niñez, pero cuando ya empecé a tener madurez, cuando empecé a razonar que esa fruta, ese yogur que está dentro de la heladera, sale un dinero. ¿Y de dónde sale ese dinero? De ir a trabajar, de desarrollar una actitud de salir de casa para ir a ganarse el mango, como decimos los argentinos. Esto es madurez, es reconocer que antes no estaba preocupado. No tenía la preocupación de levantarme en la mañana y salir a pensar que había que pagar un impuesto. No, el niño se levantaba pensando en ir a jugar, en ir a divertirse, en desarrollar una actitud de decir, bueno, hoy voy a disfrutar. Cuando llegamos a una madurez, nos damos cuenta que eso nos valió en el momento de niñez, pero hoy necesitamos saber que hay cosas que encarar, que hay decisiones que tomar, y en esto Dios también nos hace y nos incorpora en el conocimiento de su palabra, en el conocimiento de Él, para llegar a la medida, en la plenitud de Cristo, de poder desarrollar actitudes maduras. El relacionarme con la gente, el encontrarme con otro, cómo lo voy a tratar, cómo me van a tratar, qué cosas voy a aportar, qué cosas voy a retener. Todo esto es madurez y esto tiene que ver con decisiones. Son decisiones que todos los días debemos tomar. El ser humano, el hombre o la mujer toma muchas decisiones en el día, todo es decisión. Hoy usted tuvo que tomar la decisión de sentarse allí en su sillón o en su mesa, mirando una pantalla, mirando un celular, para participar de la reunión. Decisión. Yo hoy me tuve que levantar decidido a prepararme para poder estar frente a ustedes. Y cada uno fue tomando decisiones que son las oportunas para lo que necesitamos. Y la decisión importante hoy, y en cada uno de los cristianos, en cada uno de los hombres y las mujeres de Dios, es presentar a Cristo. Es una decisión que debemos tomar. ¿Cómo lo voy a mostrar a Cristo? ¿Va a ser en mi actitud? En mi manera de decir las cosas, lo voy a presentar, pero también lo puedo presentar en mi hablar, en decirle, en contarle, en mostrarle que Dios está en todo momento con nosotros. Y esto también es una decisión. No solamente quiero que saquemos un poco ese refrán que muchas veces decimos y que algunos predicadores usan y que les gusta porque es la sencillez y el no compromiso. Cuando decimos si es necesario voy a hablar. No, eso es una actitud, pero es necesario que hablemos de Cristo. Ir y predicar el Evangelio, dice. Dice ir y mostrarlo. No es ir y que te vean. No. Es ir y hablar, y decir y predicar el Evangelio. Necesitamos
comprometernos, de madurar. Yo necesito presentarle a Cristo a mi gente. Yo necesito presentarle a Cristo a todos aquellos que me rodean. En alguna manera, y tengo que buscar la sabiduría del cielo, buscar la manera cómo actuar. No es que constantemente y ser cargante y todo pasa por Cristo y todo pasa con la iglesia y todo pasa por las cosas que yo estoy habituado porque estoy dentro de una congregación, porque pertenezco a una comunidad de fe. No se trata de ser cargante, se trata de que seamos mensurados, pero siempre tratando de hablar. Recuerdo en mis tiempos de secundario, era importante charlar temas de ahí del colegio, de los deberes, de las cosas que nos iban pasando, de cómo nos fue en la prueba. Todas estas cosas son importantes en ese tiempo. Pero también yo pensaba y decía, ¿cómo podía yo expresar de Cristo? ¿Cómo yo podía hacer que las cosas sucedieran en Cristo? Entonces buscaba y esto es un arte, es un desafío a cómo presentarlo a Cristo en medio de una conversación donde de repente hay una conversación circular, donde el tema es el mismo, y viste cómo te fue en la prueba, y que viste que el punto tal era la respuesta, y así íbamos teniendo esa conversación, pero de repente dentro de lo que uno escuchaba tenía la oportunidad de decir, y en Cristo o en Jesús o en la iglesia hacíamos tal cosa, y allí empezaba y se tornaba la conversación para poder presentar a Cristo. Esto es madurez, el estar pensando aún cómo yo voy a encarar el día de mañana, cómo yo me voy a proyectar. Y hoy tenemos que proyectarnos, hoy tenemos que decir, como a corto plazo, pensar de aquí a 5 años, ¿dónde me veo? ¿O cómo me veo de aquí a 5 años? Que esto es lo que necesitamos despertar, es lo que necesitamos movernos, porque hoy nos encontramos en medio de una pandemia que nadie la esperaba. Encontramos situaciones que nadie estaba preparado. Entonces allí se tuvo que improvisar algo. Pero cuando yo miro desde esto de que la Biblia misma nos dice que debemos ser como los hijos de Isaacar, entendidos en los tiempos, tiene que ver con que yo tengo que saber anticiparme a estos tiempos. Que ya sabemos que nos puede aparecer una pandemia, ya sabemos que nos puede venir una crisis económica, ya sabemos que puede aparecer algo que a nosotros nos pueda sorprender, pero en Cristo Jesús no nos puede agarrar desprevenidos, porque tenemos muchas cosas que están escritas, que están desarrolladas en Dios. Esto nos tiene que habilitar, y ya ustedes empiezan a escuchar cosas que tienen que ver con el fin del mundo, como muchos dicen el fin del mundo y se asustan. Nosotros decimos el fin del mundo y es una esperanza, es una situación que ya no es incómoda, sino que es algo que estamos esperando, la venida de Cristo, y eso está muy cerca. Todas las señales que se están dando ya están, y esto no nos podemos nosotros decir no están sucediendo, está sucediendo, ya las señales están concretadas, muchas de las señales ya son efectivas, ya están desarrolladas en nuestro entorno. El asunto es que yo tengo que prepararme para ese día. Cristo viene pronto, dice. Y lo escuchamos y sabemos, sí, es una realidad. Ya hoy es una realidad. Todo está preparado para que Cristo venga. No sabemos el tiempo, no tenemos un horario, no tenemos una fecha, pero que no nos agarre desprevenido. Por eso es que la palabra nos dice que la venida del Señor va a ser como ladrón en la noche. La venida del Señor nos va a encontrar como cuando el ladrón va a acechar una casa. No le avisa al propietario, el ladrón, voy a entrar esta noche a tu casa, espérame. No, sorprende. La venida del Señor nos va a sorprender, pero cuando nos sorprenda tenemos que estar preparados. Y ahí viene la alegoría, ahí viene un poco el replanteo que se da en las 10 vírgenes, que dicen que habían 5 que eran prudentes y 5 que eran insensatas.
Y la insensatez es sinónimo de inmadurez. Ser insensato, el no estar preparado, es inmadurez. Mucho tiempo Dios nos ha estado corrigiendo situaciones. Mucho tiempo Dios nos ha dado oportunidad de conocer su palabra para nosotros incorporarla, para nosotros tomarla y así poder tener esa habilidad de poder saber hacer, de poder saber actuar. Dios está preparándonos porque se viene ese tiempo. Por eso, hermano, hermana, hoy tomate un tiempo de reflexión, empezá a mirar y si es necesario, sentate allí a analizarte, sentate con un cuaderno y empezá a notar qué cosas ves vos. Los otros días decíamos, no mires al otro, mira vos mismo, porque el análisis es de nosotros mismos. Y después en el conjunto, nos vamos a dar cuenta que si yo tomé una buena decisión, el otro tomó una buena decisión, vamos a empezar a hacer buenas decisiones. Hay cosas que nos han ido atravesando en el tiempo a través de que hemos sido inmaduros. Hoy necesitamos desarrollar esta actitud de dejar de ser niños y empezar a buscar las cosas que son maduras, esas cosas que son las que nos van a dar un impulso, las cosas que nos van a dar un avance. Y dice, entonces ya no seremos inmaduros como los niños, y no seremos arrastrados de un lado a otro, ni empujados por cualquier corriente de nuevas cosas, de nuevas oportunidades, de nuevas cosas que se van a incorporar, porque va a venir gente con opiniones, con planteos, con desarrollos que nosotros vamos a tener que habilitarnos a través de la palabra y saber si son realmente la verdad de Dios, si realmente es lo que Dios está diciendo. Nosotros necesitamos hoy dejar de ser esas personas que vamos a ser engañados. No vamos a ser engañados si hay madurez. Si hay madurez, si usted sabe respetar la autoridad de Dios, si usted está congregado, si usted está afianzado en la palabra, cumple la palabra, vosotros seréis mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Es la virtud que Dios nos desarrolla en nosotros de obedecerlo a Cristo. Y cuando lo obedecemos, estamos en una actitud de madurez. Seguramente hay cosas que trabajar, seguramente habrán cosas que debemos desarrollar, pero ese es el tiempo, este es el momento. Es el momento oportuno para que nosotros empecemos a tomar decisiones, pero necesitamos saber que si lo que escuchamos, si lo que estamos viendo es la verdad de Dios, y es por eso que necesitamos analizar la palabra. Ustedes mismos hoy no se tienen que quedar con lo que yo estoy diciendo nada más. Ustedes vayan, tomen estos pasajes, tomen estos versículos, busquen en el Google, busquen en lo que dice en el desarrollo de la lupita de las Biblias que están incorporadas en los celulares. Tienen la agilidad de poder hacer cosas mucho más grandes todavía. Y ahí noten si lo que se está diciendo está escrito. Si lo que se está diciendo está fundamentado en la palabra. En esto vamos a saber desarrollarlo. Si hay madurez, vamos a hablar verdad, pero con amor. Vamos a tomar una actitud de crecer, un sentido de poder parecernos más a Dios, de que cada día mostremos más a Cristo. Y eso va a hacer que la gente empiece a ver la decisión de tomar y conocer la oportunidad de que Cristo le ofrece. Nosotros necesitamos tomar esa madurez para desarrollar una actitud diferente. Y esto tiene que ver con una búsqueda, tiene que ver con una intención, tiene que ver con un propósito de Dios para fundamentar la vida de aquellos que hoy están en ruina, aquellos que están encarcelados, aquellos que están hoy en una situación enajenado a su propia voluntad porque le supera el razonamiento, porque su mente está embotada, tiene muchas cosas que tiene que soltar, pero sabemos que la luz de la palabra es la que puede liberar y la luz de la palabra está en vos, está en cada uno de ustedes que están desarrollando esta actitud de obediencia a Cristo. Así que hoy te invito
a que puedas desarrollar en tu bondad, en tu misericordia, también que está incorporada de parte de Dios en tu persona, empieces a razonar cuántas cosas estás haciendo, qué cosas están faltando, qué actitud debes desarrollar frente a tal circunstancia, que no te agarre la salida de esta cuarentena, de este tiempo de pandemia, sin estar empoderado de Dios, sin estar empoderado de la palabra, porque eso es nuestra actitud de obediencia, y allí donde vamos a desarrollar y vamos a mostrar y vamos a llegar a la plenitud de Cristo. Así que Dios te bendiga en esta mañana y comiences a tomar este tiempo valioso que Dios nos ha ofrecido para desarrollar esa buena actitud de tomar decisiones maduras para poder ver y producir aquellas cosas que hoy necesitamos ver y desarrollar en Dios. Vamos a orar en este momento. Cerrá tus ojos y vamos a orar y decimos: Padre, en esta mañana te agradecemos porque tu palabra, que es fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, que Cristo Jesús vino al mundo para rescatarnos a nosotros que estábamos perdidos en nuestros pecados, en nuestros delitos, que estábamos hundidos en el pozo cenagoso, pero en tu misericordia nos sacaste y nos rescataste y nos trajiste a tu luz admirable, porque allí es donde tú nos empiezas a perfeccionar. Señor, éramos lo que estábamos desechados, éramos lo que estábamos allí, viles, separados, porque nadie nos entendía, pero un día tú saliste hacia nuestro encuentro y nos diste esta oportunidad de saber que hay una posibilidad, que somos posibilidad para otros, para que encuentren salvación. Señor, gracias por este plan de salvación, gracias por este tiempo maravilloso donde tú estás desarrollando la actitud verdadera en nosotros. Padre, te pedimos que disipe toda tiniebla, que todo aquello que nos rodea, que todo sistema que nos quiera imponer una decisión, lo sacamos fuera en el nombre de Jesús. Y tomamos la decisión que tu palabra nos dice, que tu palabra nos aconseja. Padre de los cielos, pedimos ahora que tu sabiduría, que tu inteligencia comience a desarrollarse en nosotros. Y en la obediencia a tu palabra, Señor, empecemos a tomar las mejores decisiones y poder así anticiparnos a todo aquello que se estará gestando y que se estará dando oportunamente a nuestras vidas. Señor, te agradecemos porque tu plan, Señor, es perfecto. Y dentro de ese plan estamos cada uno de nosotros para desarrollar lo verdadero, lo genuino que viene de ti. Señor, gracias por elegirnos. Gracias porque nos tomaste. Gracias porque somos protagonistas de nuestra propia historia, pero también somos protagonistas de esta historia que tú construiste antes de la fundación del mundo para que diéramos a conocer lo maravilloso y lo poderoso que es tu nombre. Gracias, Jesús. Te adoramos y te bendecimos y damos toda gloria, toda honra y toda alabanza, y en el nombre de Jesús lo hacemos. Amén. Amén. Dios te bendiga. Muchas gracias por estar allí conectado. Esperamos que el Espíritu Santo siga trabajando en tu vida, que esta sea una palabra de aliento, sea una palabra no de tirón de orejas, sino que sea de reflexión, para que podamos encontrarnos que somos la posibilidad de Dios en esta tierra. Dios te bendiga, un abrazo a la distancia y nos volveremos a encontrar en una próxima situación como esta, de estar frente a una cámara y ustedes allí recepcionándonos, y sabemos que de todas maneras el Espíritu Santo está con nosotros. Dios te bendiga, tengas una muy buena semana, que Dios te bendiga en todo lo que emprenda, en todo lo que desarrolle, en todo lo que hagas, y será allí el nombre de Dios glorificado. Dios te bendiga y nos estaremos encontrando.